me toca a mí ahora y elijo, siguiendo con la misma tónica de superhéroes y DC, con una historieta que adquirí cuando tenía 9, 10 años. Yo me acuerdo que íbamos a visitar a unos tíos, como a unos 80 kilómetros acá de Santa Fe, y antes de salir paramos en un kiosco de la peatonal, y ahí me encuentro con Superman versus Muhammad Ali. Una historieta del año 1978. Aclaro que es una historieta que compré ese mismo año, editada por Novaro. La característica de esta super historieta es que venía en un formato gigante, que era algo que en su momento me impresionó bastante. Y yo recuerdo... ¿Y a vos lo conocías al boxeador, a Muhammad Ali, el de la vida real, digamos? ¿Lo seguías? No, yo lo conocía a Superman nomás. Claro. ¿Con quién peleaba Superman? No sé, pero parecía épica la portada. Tal vez lo había escuchado nombrar, pero no era lo que a mí más me impresionaba. Era el tamaño de la historieta y que era Superman, y que me dejó maravillado. Es una historieta de Denny O'Neil en el guión, y el que para mí es el mejor dibujante de superhéroes, es mi preferido, que es Neil Adams. Que a partir de leer esta historieta y releerla, yo creo que quedé enamorado del trabajo de este tipo. Pero antes de avanzar sobre ello, les cuento de qué va a la gente que tal vez nunca lo haya leído. ¿De qué va la historia? Hay una raza alienígena, que se llaman los Skrulls, que ordena un enfrentamiento entre el campeón de la Tierra y el campeón de su propio planeta. ¿Por qué? Porque son malos y se la bancan. Entonces dicen, bueno, nosotros queremos enfrentar a nuestro campeón, que se llamaba Unya, contra el campeón de la Tierra, con el mejor peleador que tengan ustedes. Y ahí aparece Muhammad Ali y Superman. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál de los dos pelea? Entonces, para decidir quién de los dos pelea contra el extraterrestre, bajo amenaza de invadir la Tierra si no se da este combate, deciden hacer un enfrentamiento preliminar entre Muhammad Ali y Superman, pero Superman sin sus poderes. Por eso utilizan la ayuda de un sol rojo, que es lo que le quita los poderes al hombre de acero. Entonces se hace una pelea, y ahí no les cuento lo que pasa, léanla. Igual la historia es muy sencilla, y por más que cumplan con las demandas de los extraterrestres deciden invadir igual la Tierra. Así que medio como que fue al cohete ese combate preliminar y el combate que siguió después con el que ganó como representante de la Tierra. Pero qué extraterrestres ladinos, che, nada que ver con la raza humana que es tan leal, tan derecha, tan transparente. Tengo un par de cosas para acotar sobre un par de datos que me vienen a la mente sobre ese cómic. A ver si no lo digo yo. Dame un segundo, que yo te comento lo que tenía más o menos preparado y lo complementamos. Total, no voy a hablar. ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde sale la idea? Hay dos versiones. Perdóname, ¿en qué año, discúlpame, en qué año se publicó originalmente el cómic? 1978. 1978. ¿De dónde surge la idea? Según Neil Adams, la idea provino del editor de DC en ese momento, que era Julius Schwartz. Pero Jeanette Kahn, directora editorial, dice otra cosa. Ella dice que fue el mismísimo Don King, el famoso promotor de boxeo que tenía los pelos parados, el de la idea. Y que se le ocurrió después de ver el tomo de Superman vs. Spider-Man, que es uno de los primeros crossover entre las editoriales. Y dijo que nunca un personaje de ficción había tenido el mismo rol
que uno de la vida real. Y le pareció interesante enfrentar a los dos personajes, al de ficción y al de la realidad. Y parece que, bueno, la idea ocurrió, hubo que pedirle permiso a la familia de Muhammad Ali, a los musulmanes también, porque él profesaba esa religión y había que pedir permiso. Y una de las condiciones que puso es que lo dibujaran con los tobillos más anchos. Y ahí cerraron el trato. Muy bien. Algo que no hace falta hablar del dibujo de Neil Adams, que acá me parece que es magistral y es lo que hace que esta historieta, más allá del guión pobre que tiene, se convierta en una obra maestra. Es a través del dibujo de Neil Adams y encima en tamaño gigante. Una de las cosas importantes e interesantes es la tapa, que eso también hizo que se demorara un poco en publicarse la obra. Y en la tapa, lo que hizo es juntó a un montón de gente como espectadoras famosas de la época. Por ejemplo, lo tenías a Jimmy Carter, que era presidente, Raquel Welch, Bono y Cher, Frank Sinatra, los Jackson 5, el mismo Batman, Christopher Reeve, había muchísima gente. La tapa era una tapa doble, que lamentablemente en la edición que sacó la editorial mexicana fue cortada vilmente. No, ahí estamos viendo. De Kool-Aid con Bugs Bunny. Bochornoso. Así que bueno, quedamos claro, con... claro, era una especie, el fondo es como una especie de Sgt. Pepper, que hay que buscar las caras ahí que hay presentes. Sí, te voy a Creo que quedó trunca. Voy a agregar un par de datos. Dale. Primero, el formato ese se llama Treasure. El formato grande ese es un poco más grande de lo que era el formato de los comic book de ese momento, que es un poco más grande del formato que hay hoy en día. El formato de los comic book de los 60, de los 70, era un poco más grande del que existe hoy en día, el que todavía se publica, y ese era un formato más grande, el formato Treasure. Fue uno de los primeros formatos distintos que hizo el mercado yankee para empezar a destacarse, digamos. No hay muchos cómics en ese formato. Vos nombraste uno, que es Spider-Man versus Superman. Después Hulk versus Batman también salió en ese formato, que es el que tengo yo, el Hulk vs. Superman, editado por Editorial Vertice de España. Es el único Treasure que tengo. Y es un formato bastante de mierda porque se rompe. Es grande, pero es una grapa. O sea, es un comic book con grapa, tapa blanda, y con los años se va haciendo pelota. Te digo que mi versión, a pesar de todo, de que está bastante... soportó bastante bien el paso del tiempo. Soportó los golpes de los rounds de esa pelea. Sí. La tapa es lo que más se deterioró. Se hace pelota, sí. Pero dentro de todo aguantó, te digo. Y otra cosa mala. Está buena la anécdota que contaste de Don King, yo esa no la sabía, pero nombraste a dos personas importantísimas en el mundo del cómic, Janet Kahn y Julius Schwartz, y mirá qué loco, uno representa el pasado de DC Comics. Julius Schwartz fue el editor de Superman durante 40 años más o menos. Se retiró en los 80. A principios de los 80, si no recuerdo mal, se retiró unos años antes del cómic que yo justamente hablé, que es Crisis in Infinite Earth. Y Janet Kahn, que era la presidenta de DC, fue la que revitalizó DC y fue una de las que impulsó... Fines de los 80 y los 80. Sí, y Janet Kahn fue importantísima. Yo tengo un libro muy lindo, uno de los libros creo más lindos que tengo de historia de los cómics, que es la historia de DC Comics
contada por Paul Levitz, que fue otro tipo, un guionista. Y tiene un capítulo dedicado a a ambas personas, Janet Kahn y Julius Schwartz. Y se contaba de Julius Schwartz, que era un tipo muy de mano dura, un tipo que no te daba muchas oportunidades, digamos, creativas, era un editor de mano dura mal. Y bueno, qué hablar de Neil Adams y Denis O'Neill, ¿no? O sea, Neil Adams, un tipo que básicamente definió la forma en que se dibuja superhéroes, por lo menos hasta la década del 90. O sea, los superhéroes empezaron, no solamente él, también José Luis García López es otro de los tipos que definieron, digamos... Otro de nuestros favoritos dibujando superhéroes, sobre todo de DC. Yo no soy particularmente fanático de Neil Adams. Me gusta, pero no es mi preferido. A mí me gusta mucho más dibujando Batman que Superman. Neil Adams. Claro, Neil Adams tuvo algo importantísimo junto con Denis O'Neill, que los dos reformularon al Batman separándolo de la versión pop que tenía la televisión. Entonces le dieron un rol un poco más sombrío, más detective. El detective, claro, volvió el detective. Sí, es una revolución en su momento porque le dieron una imagen totalmente nueva. Es el Batman, se llama el Batman James Bond, porque es el Batman que viajaba, que peleaba con enemigos, bueno... Una mezcla de James Bond y de Sherlock Holmes, ese Batman. Bueno, esa dupla inventó a Ra's al Ghul, ¿no? Que es uno de los enemigos más recordados de Batman. Denis O'Neill también, por esa época, formuló a la Mujer Maravilla también. Sí, no muy buenos resultados. Sí, ahí la pifió un poquito Denis, pero lo perdonamos. Ten en cuenta una cosa, Denis O'Neill tenía 20 y pico, 30 años, en ese momento. Un tipo muy joven. Empezó a trabajar a los 20, 21 años en Marvel, después pasa a DC, y durante los 70 no es lo mejor de su producción. Él llega a una consagración y probablemente uno de los cómics más importantes de la historia de los cómics de superhéroes, que es cuando él se hace cargo de Question, y que era uno de los cómics que iba a elegir. Exactamente, te iba a decir lo mismo, lo tuve también ahí entre los posibles. Y Denis O'Neill escribió durante años a Batman, fue el editor de Batman. Hizo también muy importante DC. Hizo también Green Lantern, Green Arrow. Claro, eso es lo que iba a comentar. Previamente a Muhammad Ali, y por ahí con algunas discrepancias que tienen ustedes con el trabajo en los 70, hay que destacar la labor de esta dupla también, con Linterna Verde y Flecha Verde, en donde por primera vez en el mundo de la historieta así juvenil se tocaban temas sociales como el del racismo, la drogadicción, que causaron bastante revuelo en su momento, y que hace que hayan escrito una página destacada dentro del cómic de superhéroes. No, ni hablar. Denis O'Neill también, Neil Adams, no Denis O'Neill, fue el que hizo un par de números que después los complementó José Luis García López, y que son una joya de los 70, que es el Deadman de Neil Adams. Con Deadman entra en DC, porque él venía de trabajar en la editorial Warren haciendo historias de terror, y entra en DC también haciendo algunas historietas de guerra que yo conseguí por ahí. Y después medio como que le dan como encargo Deadman, y ahí es donde se va para arriba con el tema superhéroes. Sí, con los años es un tipo que dicen que es bastante eso. O sea, es un pelotudo atómico, ¿no? Con los años se avinagró. No, vinagre. Gente que lo conoce, o sea, que lo conoció, digamos, periodistas de cómics, gente que lo conoció, y es un petulán, un tipo muy... Básicamente inventó todo, según él. Y tiene unas ideas un tanto raras sobre la formación de la Tierra hueca. No, está un poco chiflado, ¿no?
el tipo. Sí, es verdad que tiene Bueno, su soberbia y mm, hoy en día, porque sigue vivo. Yo lo tengo. Sí, sí, esto. Lo que sí Y hay yo que reconocerle es que fue un acérrimo defensor de los derechos de los... sí, 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 sí. Y el tipo lo que hizo fue pelear con las editoriales para que le devolvieran los originales durante muchísimo tiempo. No, fue el tipo que les dijo básicamente, cuando salió la película de Superman, a los ejecutivos de DC, le dijo, bueno, o hacen algo con los creadores de Superman, con Jerry Siegel y Joe Shuster, que estaban prácticamente en la indigencia, denle algo, porque si no, le vamos a hacer un boicot. Y se le fue paró de él, mano, se le paró de sí, sí, mano a la sí, sí, gente de logró que Hollywood. le dieran una cosita así, que fue un subsidio, ponele, una plata que le daban que era ínfimo, que les permitió vivir más o menos decentemente. Héroe sin capa, Denny. Sí, él, Denis O'Neill y Jack Kirby, que los dos eran muy amigos, eh, quisieron hacer un sindicato que nunca lograron hacerlo. Porque, bueno, los yankees son así, ¿viste? Es muy, no suelen colaborar entre ellos, es como dentro del mercado mainstream de los superhéroes, es todavía hoy por hoy un mercado de mierda, o sea, donde las empresas te garcan como... De hecho, hoy los creadores de cómics... Preguntale al amigo Alan Moore qué No, opina. bueno, Alan Moore, amigo también de Mila, muy amigo los dos. Eh, y de Denis O'Neill. No, te garcan como loco, o sea, y en esa época ni hablar. O sea, era un laburo muy leonino. Y el tipo en eso hay que rescatarlo, sí, sí. Y también de su capacidad artística, ¿no? Así que, para volver a Superman versus Muhammad Ali, no le vamos a decir a la gente cómo sale esa pelea, ¿no? Pero vos destacás el dibujo por sobre el guión. Dennis ahí no destaca como creador, es como un No, laburo por encargo. yo creo que sí, que estuvo como obligado y por encargo. Lo que hace que esto sea una obra maestra, ya te digo, es el dibujo de Neil Adams haciendo razas extraterrestres, naves espaciales, el dibujo de la figura humana, los escorzos, es un maestro del escorzo, del cuerpo humano en perspectiva, y cómo Claro, también las peleas de boxeo, es formidable, formidable. claro, Ahí Denis no, O'Neill era, sí, Denis O'Neill era muy fanático de Ross Manning, que era el tipo uno de los dibujantes de Tarzán. claro. Y él le incorporó, si uno ve los cómics de los 60, los superhéroes no eran musculosos, eran como cuadradotes, así como más cartoon. Neil Adams me estás hablando, no de O'Neill, Neil Adams. Mirá. Ujú. Y mirá fue el que lo hizo musculoso, o sea, con Claro. un dibujo realista, o sea, Tiene, un nombre. hay algunos dibujantes que son buenísimos, pero no transmiten tanto la sensación de movimiento. Y Neil Adams me parece que en eso sobresalía también. Sí, Tenía, todo un tema tenía una forma de narrar muy dinámica, muy de transmitirte el movimiento de la escena. sí, es de una escuela de dibujantes de cómics de superhéroes que incorporaron el estilo de dibujo que venía de lo que era la clase A del dibujo en la historieta, que era los strips, de Claro. gente como Ross Manning o Alex Todd, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que era como la clase A de los dibujantes. Y los cómics de superhéroes estaban un poco más abajo a nivel de arte. Yo lo tengo ese cómic y vos sabés que yo lo leí de chico, pero no edición, no esa edición, ojalá que hubiera esa edición. Lo leí de chico, editado, fue un cómic, uno de los primeros cómics que editó la editorial 5 en España, pero estaba en un formato chico, o sea, en un formato Yo normal. tengo esa también, la de ediciones 5 un poquito más chica, formato comic Y book. el que tengo, sí, en inglés, un poco baqueteado, pero lo conseguí y una de mis joyas, es en ese formato Treasure,
es el Hulk versus Batman. Bueno, esta historieta de Superman versus Muhammad Ali la sacó hace poquito en tapa dura SC, pero Sí, en edición gigante, y es una edición también muy, muy linda, y ahí donde podemos apreciar la tapa completa con los nombres de cada uno de los personajes que fueron dibujados, que por otro lado, lo que había hecho DC en ese momento era pedirle permiso a las personalidades que aparecían ahí. En algún caso se les coló a alguno que no le había dado permiso, pero en general hubo algunos que dijeron no y tuvieron que ser reemplazados a último momento. sí, Y incluso... aparece, como datito, aparece Pelé, que Pelé en esa época jugaba en el Cosmos, pero que realmente no le pidieron permiso porque Cosmos, el Cosmos, era de Warner, y Warner era la dueña de DC. Entonces, gente no le pidieron permiso. Seguro. Entonces además Pelé era medio negro, eran dueños de Pelé, ¿no? Eran dueños de Pelé. Y Pelé, Claro. bueno, Pelé también cobraba sus buenos mangos. Sí. No, hay un dato gracioso, porque ese no fue el primer cómic que introduce un personaje de la vida real con Superman. Superman ya se había encontrado con JF Kennedy en un cómic de los 60. Lo habrá llevado de juerga a lo mejor. No, eso no se podía poner. No se podía poner, pero bueno, fuera de viñetas. Pasó Bueno, ahora también se me viene a la mente un Batman con los Beatles, por ejemplo, pero no en este formato. No, ese formato, no hay muchos cómics de ese formato y son buscadísimos. Las ediciones originales, el que yo tengo, el Batman versus Superman, no es tan buscado, pero por eso lo conseguí barato. Pero el Mohamed Ali versus Superman, y el Spider-Man Superman son súper buscados. En buen estado, porque todos los que tenemos cómics y coleccionamos cómics, guardar esos cómics son difíciles porque no sabés dónde meterlo. O sea, tenés que ponerlo en algún otro lado. Pues. Además, si lo compras de chico, uno de chico no es cuidadoso. No, por supuesto. Está bastante bien para... Eso para haberlo comprado, sí, eso, para haberlo comprado de chico es un cómic que cuando uno es chico lo lee, lo recontralee, duerme con el cómic abajo de la almohada, lo tira abajo de la cama, y bueno, eso se nota después, pero significa que ha sido disfrutado. Che, Gerardo, y te pregunto algo sobre el contexto. ¿Vos eras comprador asiduo de esas ediciones de Novaro? Contate un poco sobre eso. Era así, era fanático. Era fanático de las ediciones de Novaro, la Colibrí, la colección Colibrí, que era la chiquitita. Sí. Iba al kiosco de Pecorari en la peatonal de Santa Fe, y era impresionante la pila de historietas que tenía de Novaro. Yo no sabía qué llevarme, Y cuando vi esta en edición gigante, me volví loco. Yo que en Pecorari cambiaba el auto cada 6 meses gracias a Gerardo. Gracias a mí, claro. No, gracias a los niños que compraban cómics, creo que durante años. Y él traía todo, era impresionante la variedad que había en ese kiosco, era impresionante. Sí, yo llegué a verlo en su decadencia, digamos, pero me acuerdo de haber comprado cómics ahí. ¿O sabés dónde conseguía yo cómics de Novaro? Yo nací en el 82, Novaro se fundió en el 85, pero había publicado tanta cantidad de revistas que las revistas de Novaro se vieron hasta fines de los 90. Se encontraban Novaro dando vuelta por ahí. No, Novaro era de México, ¿no? De México. Exactamente. Y yo me acuerdo que era chico, iba a una feria con mi viejo, una feria esa donde venden
o sea, la feria, ¿se acuerdan? O sea, que había dos. Sí, había desde loros y hámster hasta repollos y cómics. Sí, De todo. cosas de mecánica. Ahí se conseguían gremlins ahí en esa feria. Sí. Bueno, existen todavía, ¿no? Existen, lo que pasa es que uno ya no va. Pero en el Birri, de hecho una amiga nuestra siempre se queja Le mandamos un saludo a esta vecina del Birri. Le mandamos un saludo y ahí la invitamos a estas funciones friqueadas, pero no quiere sumarse porque le dan vergüenza las cámaras. Yo ya invité a un conocido vendedor de cómics y se está haciendo desear. Se está haciendo desear. Pero bueno. Ya lo vamos a hacer salir. Epa, No, les decía que encontraba en esas ferias pilas de Novaro y lo único que por ahí me desconcertaba es que Novaro no te explicaba nada. Las revistas es como que uno compraba un número de Batman, otro número de Campeones de la Justicia, que era como le ponían a la Liga de la Justicia, y vos leías la historieta, obviamente continuaban a veces, y no entendías un carajo. Bueno, leías lo que encontrabas, y bueno, te conformabas con eso. Es tan bueno conservar esas ediciones porque tienen ese papel poroso que las ediciones nuevas con papel e ilustración no le hacen justicia a ese color así medio poroso que tienen esas ediciones. Bueno. Yo, por mi parte ya está. Bueno. ¿Ya está? ¿Ya terminamos tu ponencia? Exacto. Bueno, seguiría yo, ¿no? ¿Quieren que cortemos y volvemos? Volvemos en el próximo bloque. ¿Y con qué Dale. seguís? A ver, enganchá a la gente, ¿con qué seguís? Bueno, iba a hablar sobre un cómic argentino. Si tenemos tiempo voy a hacer una pequeña mención sobre ese cómic argentino. Pero me superó mi amor por Alan Moore y por Superman. Así que voy a hablar de Supreme. Oh, muy buen cómic. Así que Supreme de Alan Moore. Bueno, ya volvemos y hablamos de Supreme. Hablamos de Supreme.